Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer al grupo de comunicaciones de la Fundación Valle de Lili por esta invitación para discutir diferentes temas de interés para nuestras usuarias y para nuestras pacientes. En este caso vamos a hablar de un tema muy frecuente en la consulta ginecológica, como es la endometriosis. Mi nombre es Álvaro José Escobar, soy ginecólogo, especialista en cirugía ginecológica laparoscópica y hago parte del grupo de ginecología de la Fundación Valle de Lili. Para hablar de endometriosis, primero voy a aclarar algunos conceptos que me parecen básicos para entender de qué estamos hablando. En este diagrama podemos ver lo que es un útero. Aquí vemos el útero, que es esta zona que se ve en rosado aquí, que es un órgano conformado por músculo. Y en el útero vemos que salen las trompas de falopio, los ovarios que están a los lados, esta zona es la zona de la vagina y este es el cuello del útero. El útero tiene tres capas, que son la capa más externa, que es la rosada de acá afuera, que es la serosa, esta roja, que es el músculo del útero, y esta más interna de acá, que es el endometrio. El endometrio es clave para lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es, en resumen, la presencia de tejido endometrial, es decir, esta capa del útero que debería estar en la zona más interna del útero, se sale, no se encuentra ahí, sino que se presentan focos de este tejido por fuera del útero. Entonces ya no encontramos el endometrio dentro del útero, sino que lo encontramos por fuera. Podemos encontrar parte de este tejido en los ovarios, en las trompas, en las paredes del útero o en órganos vecinos. Se puede encontrar este tejido endometrial en la vejiga, que se encuentra encima del útero a este nivel, o en el recto, que se encuentra en la parte de acá atrás. También podemos encontrar a veces focos de este tipo de endometrio, que esa es la endometriosis, los podemos encontrar en sitios lejanos como fosas nasales, cerebro, pulmón. Son raros, son los menos frecuentes, pero también podemos encontrarlos en sitios bastante distantes. Entonces, la primera definición clara es ¿qué es endometriosis? Es la presencia de tejido endometrial, es decir, de esta capa interna del útero, en un sitio diferente al interior del útero. Cualquier localización diferente al útero se considera endometriosis. ¿Qué tan frecuente es? La endometriosis es una enfermedad relativamente frecuente. Podemos encontrarla hasta en un 10% de las pacientes o de las mujeres en edad reproductiva. Edad reproductiva nos referimos a la etapa en que la mujer tiene la menstruación, es decir, desde los 10, 11, 12 años, dependiendo de la edad en que le llega la menstruación a la niña, hasta el momento en que se le quita, que esto puede ocurrir también en momentos diferentes entre los 45 y los 55 años aproximadamente. Todo este periodo de la mujer en que está menstruando lo llamamos edad reproductiva. En este periodo de tiempo, hasta el 10% de las mujeres pueden sufrir de esta enfermedad. Si tomamos un grupo más reducido, es decir, solo las mujeres que tienen problemas para embarazarse, en estas pacientes hasta el 40% pueden tener endometriosis. Y si además estas pacientes tienen dolor pélvico crónico nos referimos al dolor bajito, cólico, que tienen las mujeres por un periodo de más de 6 meses. Si las pacientes tienen dificultad para embarazarse y además este tipo de dolor, hasta un 80% de estas mujeres pueden estar sufriendo de endometriosis. Entonces, es una enfermedad que es relativamente frecuente y aqueja mucho a nuestras pacientes y es una causa muy frecuente de consulta entre el grupo de ginecología. La causa de la endometriosis, de por qué se forma este tejido por fuera del útero, no se conoce a ciencia cierta, pero sí hay algunos factores de riesgo, así como algunos factores que parecen ser protectores para la aparición de la endometriosis. Dentro de los factores de riesgo encontramos el inicio de la menstruación a muy temprana edad. Hay niñas que tienen la menstruación mucho más temprano que otras. Estas pacientes tienen mayor probabilidad, mayor riesgo de desarrollar endometriosis. Las mujeres que no se embarazan, que no tienen hijos durante toda su vida, tienen un mayor riesgo de desarrollar endometriosis, así como las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes o muy frecuentes. Asimismo, los que pueden ser factores protectores son la llegada más tardía de la primera menstruación, el tener 1, 2 o 3 hijos,
y la lactancia. Son factores que acaban protegiendo frente a la aparición de endometriosis. Es decir, todo parece indicar que la mayor exposición durante la vida de la mujer a la menstruación parece ser uno de los factores que hacen que las mujeres puedan desarrollar endometriosis. Un antecedente que es muy importante es el antecedente familiar. Normalmente, cuando una mujer tiene familiares en primer grado, es decir, su mamá o su hermana han sufrido de endometriosis, la probabilidad de que esta mujer o esta paciente desarrolle endometriosis es de 7 a 10 veces mayor que la de una mujer que no tenga este antecedente familiar. Como les digo, la causa de la endometriosis no se conoce, pero hay varias teorías que se han aceptado como posibles causas del mecanismo en que aparece esta enfermedad. La causa más comúnmente aceptada en medicina se llama la menstruación retrógrada. Voy a explicar de qué se trata. Cuando la mujer tiene su menstruación, o sea, este tejido endometrial del que les hablaba ahora, este rosadito de aquí adentro, es el endometrio. Ese endometrio es donde se va a alojar el embarazo cuando la mujer logra embarazarse, y cuando no se embaraza, una vez al mes, ese tejido sale por la vagina en forma de menstruación. Ese tejido, así como sale por la vagina, parte de esa sangre menstrual también sale por las trompas y puede caer en la pelvis. Esa sangre que cae por fuera del útero y por fuera de la vagina, es decir, donde están los ovarios, donde están las trompas, donde está el intestino, puede quedarse ahí, sembrarse en esos sitios, implantarse y producir sangrado cuando la mujer menstrua una vez al mes. Ese sangrado produce inflamación, esa inflamación produce dolor y esa inflamación puede terminar trayendo problemas de fertilidad. Esa se considera que es probablemente la causa más factible de por qué se produce la endometriosis. Hay otras teorías menos probables, un poco más científicas, que no vale la pena de pronto desarrollar ahora, pero esta de la menstruación retrógrada es la que se considera la más frecuente. Tal vez por eso, a más exposición a la menstruación, se piensa que puede haber más probabilidades de desarrollar endometriosis. Lo que sí es claro es que como no conocemos la causa, no hay una forma de prevenir la aparición de la endometriosis. Lo que sí es claro es que parece que hay una dependencia de este tejido endometrial que se siembra por fuera del útero, tiene una dependencia muy grande de los estrógenos, es decir, de las hormonas que se producen en los ovarios y que parecen ser las que estimulan el crecimiento de la endometriosis. Por eso, ahora que hablemos un poco del tratamiento, vamos a ver que la mayoría de estos tratamientos están enfocados en bloquear o disminuir el estímulo hormonal de la producción de estrógenos y de hormonas de los ovarios. ¿Cuándo debe sospechar una mujer, una paciente que puede estar sufriendo de endometriosis? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son los síntomas, las molestias que deben hacer pensar a una paciente que puede estar sufriendo de endometriosis? La primera, que es la más frecuente, es la que está presente casi en la totalidad de los casos de endometriosis, es lo que llamamos nosotros dismenorrea. Dismenorrea es cólico menstrual muy fuerte, cólico menstrual por fuera de lo normal. Es normal que haya un poco de cólico durante el periodo de la menstruación, durante la época de la menstruación, pero este cólico tiene un límite dentro de la normalidad. Cuando es un cólico incapacitante, la niña que durante la menstruación no puede ir al colegio, no puede ir al trabajo, no puede ir a la universidad, tiene que incapacitarse, tiene que tomar medicamentos analgésicos potentes para controlar los síntomas, los cólicos de la menstruación. Esto no es normal y esta paciente, esta mujer debe sospechar al menos que puede estar presentando endometriosis. El otro síntoma frecuente es el dolor pélvico crónico. Como les decía ahora, es el dolor bajito, el cólico bajito, que la paciente lo presenta mes a mes o entre menstruaciones, sin necesidad de estar menstruando en ese momento, y que lo presenta durante un periodo mayor a 6 meses. La dificultad para embarazarse es otra de las manifestaciones frecuentes de la endometriosis, y el dolor durante la relación sexual. El dolor durante la relación sexual no es normal, no debe ser normal. Si una mujer tiene alguno de estos síntomas, debe pensar, debe sospechar que puede estar sufriendo de endometriosis.
Hay otros síntomas menos frecuentes, pero que también se puede presentar cuando la endometriosis ya está infiltrando órganos muy específicos. Es decir, como les decía ahora, esta sangre que cae acá y que se siembra en diferentes órganos, puede sembrarse en el recto, puede sembrarse en la vejiga, y esto puede acabar produciendo sangrado rectal o sangrado en la orina cuando está avanzado y cuando ha logrado comprometer de manera importante alguno de estos órganos. Entonces, en resumen, las manifestaciones son cólicos menstruales muy fuertes, dolor durante las relaciones sexuales, dolor bajito entre menstruación y menstruación y la dificultad para embarazarse. Si una mujer tiene dificultad para embarazarse y además tiene cólicos muy fuertes, pues ahí ya va estando casi en el grupo que hablábamos al comienzo, que tiene un 80% de probabilidades de pronto de estar desarrollando una endometriosis, y es importante que consulte. El diagnóstico de la endometriosis no es fácil. El diagnóstico definitivo, digamos, la única manera de a ciencia cierta diagnosticar la endometriosis es por medio de la laparoscopia. La laparoscopia es una cirugía que se hace a través del ombligo por incisiones muy pequeñas con una cámara para ver el interior del abdomen, el interior de la pelvis, y así poder saber realmente si la paciente tiene o no tiene los focos de endometriosis. Sin embargo, un examen clínico juicioso, una consulta con un ginecólogo especialista que conozca de la enfermedad, con un buen examen físico, un buen interrogatorio, puede hacer al menos un abordaje inicial y una sospecha diagnóstica de que la paciente puede estar sufriendo de endometriosis. Hay algunos exámenes adicionales, la ecografía pélvica transvaginal, algunos exámenes de sangre pueden servir para orientar o para descartar otras causas. La resonancia magnética ya es un examen un poco más especializado, más costoso, que en algunos casos puede ser útil en casos muy específicos de endometriosis muy severa, pero en general un buen examen físico, una consulta oportuna con el ginecólogo, y en algunos casos hay necesidad de realizar una laparoscopia para confirmar la presencia de la endometriosis y en ese caso de una vez iniciar el tratamiento, ya que el tratamiento puede ser quirúrgico con cirugía laparoscópica en algunos casos. Hay exámenes de sangre que muchas veces los ofrecen, se vuelven populares, empiezan a rodar un poco en las redes sociales, en los correos, como el examen del CA-125, que se ha hablado que puede ser un examen útil para diagnosticar endometriosis. Este examen no es bueno para el diagnóstico de endometriosis, no se puede elevar por diferentes causas y no se eleva siempre que la paciente tiene endometriosis, así que realmente no es un examen útil y práctico para el diagnóstico de esta enfermedad. Una vez tenemos el diagnóstico, las posibilidades de tratamiento para la endometriosis básicamente son de dos tipos. Se puede dar un tratamiento médico con fármacos o se puede dar un tratamiento quirúrgico con cirugía. Son las dos alternativas. Realmente el tratamiento va a depender de lo que la paciente quiere, de lo que la paciente necesita y de por qué está consultando. Entonces, si la paciente está consultando por dolor, se le puede ofrecer un manejo médico para aliviar los síntomas del dolor, para bloquear la parte hormonal que les explicaba ahora, que hace que se perpetúen estos focos de endometrio por fuera del útero, y le puede servir para disminuir la progresión, para que la enfermedad no se vuelva tan severa en el tiempo. Y el manejo quirúrgico le puede servir para el manejo del dolor y para el manejo de la infertilidad. Entonces, si la paciente acude al médico, al ginecólogo, se le hace un diagnóstico de endometriosis, se le puede dar tratamiento farmacológico con muchos medicamentos, como los anticonceptivos orales, no cualquiera, hay algunos más específicos, más precisos para esta enfermedad que otra, medicamentos de progesterona, hay dispositivos intrauterinos que tienen hormonas también y pueden servir para controlar esta enfermedad, o se le puede ofrecer un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se hace idealmente, casi siempre, por medio de cirugía laparoscópica, y en la paciente que lo que está buscando es embarazo, el tratamiento ideal debe ser quirúrgico con laparoscopia. El manejo médico
con fármacos para la paciente que quiere embarazarse no es el tratamiento ideal. Voy a ver qué preguntas tenemos de los usuarios. Preguntan que si hay alguna cura para la enfermedad. Realmente la endometriosis es una enfermedad que no tiene una cura definitiva. Es una enfermedad que es crónica. Normalmente la paciente se alivia del todo de la enfermedad cuando entra en la etapa de la menopausia. Mientras la paciente esté en su vida de edad reproductiva, lo que hablábamos ahora de esta etapa en que la paciente aún tiene menstruación, la enfermedad no se va a curar. La enfermedad puede controlarse. Los fármacos lo que buscan es aliviar los síntomas, que la paciente no tenga dolor, que la paciente esté cómoda, que tenga una buena calidad de vida durante el tiempo que está tomando el medicamento, o si se lleva a cirugía, al resecar estos focos de endometrio que están por fuera del útero, al quitarlos también la paciente se puede aliviar de los síntomas, pero tienden a volver a salir. Es una enfermedad crónica. Entonces lo que busca el médico es controlar los síntomas y evitar que la enfermedad progrese rápidamente, pero no se cura definitivamente. La manera de diagnosticar es siempre por ecografía. Preguntan, la ecografía no es un examen para diagnosticar endometriosis. La ecografía es un examen que los ginecólogos, es una herramienta que usamos siempre cuando sospechamos una endometriosis, pero es más enfocada en descartar otras causas de los síntomas que tiene la paciente, que no haya miomas, que no haya tumores en el ovario, que no haya alguna otra cosa que pueda estar produciendo las molestias de la paciente. Pero la ecografía no diagnostica endometriosis, porque la endometriosis a veces son unos focos muy pequeños y la ecografía no alcanza a verlos. Es necesario para estas pacientes, si uno quiere tener un diagnóstico definitivo y claro, habría que llevarla a una cirugía laparoscópica. Sin embargo, uno puede dar tratamiento médico sin tener un diagnóstico definitivo por laparoscopia para aliviar los síntomas de la paciente ante la sospecha clínica de una endometriosis sin necesidad de llevarla a una cirugía, como es el caso de lo que ocurre con la laparoscopia. Preguntan que si la paciente con endometriosis es apta para una inseminación. La paciente con endometriosis es apta para una inseminación. A ver, cuando una mujer tiene infertilidad debido a endometriosis, normalmente se hace un manejo quirúrgico inicial con una cirugía laparoscópica, se limpian los focos que haya, se libera todo, se trata de organizar la anatomía para que la paciente pueda embarazarse sola, y si esto falla, puede recurrir a lo que llamamos técnicas de reproducción asistida, es decir, acudir a un especialista en infertilidad para que o le haga una inseminación o le haga un procedimiento de fertilización in vitro, o en algunos casos en que la enfermedad ya es muy severa, pues también le pueda decir a la paciente que no hay forma de embarazarse, que es la minoría de los casos, pero también puede ocurrir que se llegue a este extremo por causa de la endometriosis. Preguntan que si es verdad que la única forma de ya no sufrir de endometriosis es haciendo histerectomía. La histerectomía es la extracción del útero. La extracción del útero puede aliviar y puede curar la endometriosis en algunas pacientes. Para que uno, por medio de una cirugía, logre, entre comillas, curar la enfermedad, necesitaría extraer el útero y extraer también los ovarios. Entonces, la histerectomía y la extracción de los ovarios puede ser una medida, puede ser una forma de aliviar la enfermedad, pero está reservado para casos muy extremos en los que la enfermedad definitivamente ya no hay otra alternativa, que los tratamientos médicos han fallado, que los tratamientos quirúrgicos más conservadores tampoco han logrado curar la enfermedad o tampoco han logrado controlarla. Lo que hace uno es pues generar algo parecido a lo que sería la menopausia, que es extraer el útero, extraer los ovarios, y la paciente entraría en un estado similar a lo que ocurriría con la menopausia natural después de los 50 o 52 años, en el momento en que ocurriría.
Dice, tengo 24 años de edad, me diagnosticaron endometriosis grado 2 por medio de cirugía laparoscópica, pero siento que no he mejorado mucho. La laparoscopia normalmente alivia los síntomas de la endometriosis, pero los alivia temporalmente. Recuerden que la endometriosis es una enfermedad crónica. Si una paciente se somete a una cirugía laparoscópica, se le diagnostica endometriosis, se le quitan los focos de endometriosis. Obviamente lo ideal es que esta cirugía la haga una persona entrenada en laparoscopia y entrenada en endometriosis para que sea lo más efectiva posible. Y después de eso se debe dar un tratamiento médico hormonal para bloquear un poco los ovarios y que esa endometriosis no siga progresando. Si se hace solamente la cirugía y no se vuelve a hacer tratamiento médico, es muy probable que la endometriosis progrese y que los síntomas continúen posteriormente. Preguntan, ¿el tratamiento de la endometriosis es igual que el de los endometriomas? Los endometriomas son una de las formas de presentación de la endometriosis. ¿Qué son los endometriomas? Los endometriomas son quistes que se forman en los ovarios. Como les decía, este tejido endometrial que cae por fuera del útero a veces se siembra en el ovario, se va haciendo profundo dentro del ovario y se van formando unos quistes que muchas veces van creciendo y pueden ser quistes muy grandes. Estos quistes se llaman endometriomas y son unos quistes del ovario que tienen en su interior sangre antigua, parte de endometrio, y esos son los endometriomas. Los endometriomas se pueden tratar con medicamento, aunque realmente la eficacia es muy bajita y casi siempre requieren cirugía, idealmente laparoscopia, para resecar los quistes, sacar todo ese tejido y volver a organizar la estructura y la anatomía del ovario. ¿La endometriosis puede afectar de manera permanente el tema gastrointestinal?, pregunta uno de los usuarios. La endometriosis a veces afecta el sistema gastrointestinal, puede afectar directamente el recto, que se encuentra en contacto directo con el útero en la parte de atrás, y puede producir nódulos y puede a veces provocar tanto sangrado rectal como requerir en algunas pacientes una cirugía de resección intestinal en casos más avanzados. No es una cosa permanente. Si una paciente tiene un compromiso del recto importante que le está afectando su calidad de vida, puede ser llevada a una cirugía que se hace en conjunto con los cirujanos de colon y recto para resecar la porción del intestino que está afectada, y estas pacientes podrían mejorar de ahí en adelante en forma permanente si su compromiso es únicamente de la parte gastrointestinal. ¿Puedo intentar embarazarme si tengo endometriosis y miomatosis? Sí, claro, la endometriosis es una enfermedad que predispone a infertilidad, que a veces dificulta embarazarse, pero no siempre es así. Hay mujeres con endometriosis, sobre todo cuando no es muy severa, que se pueden embarazar sin ningún problema, a veces con un tratamiento quirúrgico leve, una laparoscopia de limpieza inicial. Si la endometriosis no es muy avanzada, pueden a los pocos meses quedar embarazadas, y lo mismo ocurre con la miomatosis. Si después de la cirugía y después de intentar un año más embarazarse no hay éxito, se debe acudir a un especialista en fertilidad para intentar alguna técnica de reproducción asistida. Es la recomendación general con esta enfermedad, con la endometriosis y con la miomatosis. Preguntan, ¿a qué se debe la infertilidad por endometriosis? La infertilidad por endometriosis se debe, hay diferentes causas. Hablábamos ahorita que los focos de endometriosis caen cerca del útero y a veces comprometen las trompas. Las trompas de falopio son fundamentales para que se dé el embarazo, porque ellas son las que van a captar el óvulo y van a permitir que se encuentre con el espermatozoide. Cuando la endometriosis ha comprometido las trompas, las distorsiona, las tuerce, las afecta, las deteriora, y eso hace que no se produzca el embarazo porque no se encuentran el óvulo y el espermatozoide. La otra causa de que la endometriosis pueda producir infertilidad es lo que hablábamos ahora de los endometriomas.
esos quistes que se forman en el ovario acaban casi reemplazando la totalidad del ovario y hacen que se disminuya la reserva ovárica, es decir, la capacidad del ovario de producir una ovulación buena, de buena calidad y eficiente que haga que la paciente logre embarazarse. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes esta conversación, esta información acerca de la endometriosis. Y recuerden, hay que estar alertas, hay que estar pendientes, hay que escuchar nuestro cuerpo. Las mujeres tienen que estar atentas. Los dolores, los cólicos menstruales intensos, el dolor con la relación sexual no son normales. Cuando se presentan estas cosas es bueno consultar, que una endometriosis diagnosticada a tiempo puede evitar todo esto que hemos hablado, el compromiso del recto, la infertilidad, que la enfermedad avance. Y se puede diagnosticar a tiempo y se puede tratar, tal vez no curar, pero sí controlar para tener una buena calidad de vida y que no haya las complicaciones de la endometriosis. Muchas gracias.